Hola, bienvenidos a las sesiones virtuales Novedades de Vector. Mi nombre es Marcelino Varas, soy Product Manager para la herramienta Prevision de Vector y hoy les voy a contar un poco de esta herramienta. Veamos la agenda. Primero les voy a contar un poco en general cómo funciona esta herramienta y cuál es la idea detrás de la herramienta. Luego vamos a ver cuáles son los casos de uso que se pueden realizar con Prevision. Y al final vamos a ver un caso de uso particular que es el caso de uso AutoSAR, o sea, modelo o modelación de sistemas de AutoSAR. Cuando observamos procesos en la industria automotriz, por ejemplo, pero también en otras industrias, vemos en los procesos de diseño una situación que puede ser representada con esta figura, con este gráfico. Tenemos muchas actividades que tienen que ser desarrolladas para llegar a un diseño. Estas actividades están realizadas normalmente con una herramienta especial que es muy buena en esa especialidad y tiene datos que tienen que ser compartidos o tienen que ser usados en otras actividades. Por ejemplo, si queremos administrar requerimientos y tenemos requerimientos para realizar un diseño de software, tenemos que intercambiar entre estas dos herramientas algunos datos, probablemente. Lamentablemente, no siempre las interfaces entre estas herramientas son tan perfectas que funcionan sin problemas. Hay siempre el problema del update de los datos, hay el problema de que a veces las interfaces no son compatibles, etcétera, etcétera. Esto ocasiona que muchas veces se produzcan estas islas de datos, donde no es muy fácil poner otra clase de datos o no es fácil extraer datos para otro paso dentro del proceso de diseño de un sistema electrónico. Para eso ofrece Prevision una forma de administrar todos estos datos, todas estas actividades, en una base de datos. Esta aproximación o esta forma de realizar este proceso en Prevision centrado en datos, nos permite centralizar estos datos en un lugar a donde está la verdad del diseño y a donde se puede compartir sin el problema de las interfaces con otras áreas, con otros teams o con otros usuarios, ¿no? Nuestros datos. ¿Cómo está realizado esto en Prevision? Hay dos conceptos que son básicos y fundamentales. Uno de ellos es el modelo de datos. El modelo de datos es una definición que trae Prevision, está orientada a la industria automotriz, o sea, en el modelo de datos vamos a encontrar artefactos. Nosotros llamamos artefactos a cada uno de los elementos que se pueden definir y que se pueden conectar. En este modelo de datos de Prevision vamos a encontrar artefactos que son comunes en la industria automotriz, por ejemplo, requerimientos, por ejemplo, componentes de software, señales de comunicación o controladores, ¿no? ECUs. Este modelo de datos está a disposición del usuario y el usuario crea artefactos, llena los datos de los artefactos, conecta los artefactos entre sí. De esta manera se evitan los documentos, o sea, es un lenguaje formalizado, no a través de texto escrito. Normalmente cada departamento escribe su documentación en una forma distinta. En esta forma, a través de este modelo de datos, estamos formalizando la descripción del diseño y poniendo a todas estas actividades o a todos estos departamentos o teams, grupos, los ponemos a hablar con el mismo lenguaje. Esta forma de los datos es estructurada y
tiende a describir las cosas como en nuestra industria se conocen, ¿no es cierto? El otro de los conceptos básicos es la colaboración. O sea, Prevision permite la colaboración entre grupos. Esto quiere decir que ya no hay más islas de datos, sino que todos los datos están en una sola base de datos. Los datos pueden ser accedidos desde diferentes ordenadores, desde diferentes puntos del país, por ejemplo, desde diferentes puntos de la compañía, también en otros países. Esto está todo, es todo posible con Prevision. No se disminuye el transporte de información a través de documentos de Excel, por ejemplo, o documentos de Word o emails, porque toda esta información está volcada en la base de datos y está instantáneamente a disposición de todos los usuarios. Nosotros decimos que es una data backbone, o sea, una columna vertebral de datos que está disponible para todos los grupos, todas las actividades y todos los usuarios. El modelo de datos, este modelo del que les hablé anteriormente, está estructurado en capas. Vamos a ver ahora, hay varias capas. Estas capas se van desarrollando desde lo más abstracto a lo más concreto. La primera capa, que la llamamos Product Goals, es la capa donde se pueden definir requerimientos, features o casos de uso. Estos se generan o se crean en forma formal, digamos, o sea, existe un artefacto para cada uno de estos elementos, pero en el caso, por ejemplo, de requerimientos, se puede escribir textualmente lo que es un requerimiento. Aquí no hay una formalización muy grande, pero bueno, estamos en una capa que es bastante abstracta. Luego vamos formalizando el modelo más y más. La segunda capa en Prevision la llamamos la capa de las funciones lógicas. Aquí se puede modelar una función lógica. Una función lógica es, por ejemplo, el limpia parabrisas, cómo funciona, cuáles son las características que tiene, o el motor, cómo está controlado, o por ejemplo las luces internas del vehículo, las luces externas del vehículo. Estos pueden ser ejemplos de funciones lógicas. En este momento estamos formalizando esta función, ya no lo describimos en forma textual como lo podríamos hacer aquí, sino que estamos también definiendo cuáles son las entradas de datos, las salidas de datos, cómo interactúa una función con otra, se pueden conectar las funciones, etc. Estamos formalizando la definición, el diseño de nuestro sistema. Nosotros definimos un problema o planteamos un problema y tratamos de detallar en lo que es la solución del problema. Esto se va repitiendo de arriba para abajo en nuestra capa, en nuestras distintas capas. La tercera capa es, por ejemplo, la definición de software. Cada una de estas funciones que están definidas en una forma abstracta, o sea, todavía no sabemos si van a ser implementadas con componentes de software o pueden ser implementadas directamente en el hardware. Pero la segunda capa que nosotros aquí tenemos es la capa de software. Aquí tenemos muchísimas posibilidades para diseñar software. Podemos usar el Object Oriented Software Design, podemos usar el diseño procedural de software, también podemos usar el diseño orientado en servicios. Y definimos los distintos componentes de software. Más abajo estamos yendo de lo abstracto a lo más concreto. Tenemos que definir los controladores, los pequeños controladores donde este software va a correr o donde una función lógica directamente en hardware puede ser realizada. Y aquí definimos, digamos, el hardware, la topología de la red a donde van a funcionar estos componentes.
Aquí podemos modelar, por ejemplo, controladores, podemos modelar las conexiones, estos son los buses de comunicación, podemos modelar las señales, tenemos distintas tecnologías que están soportadas en Prevision, CAN, LIN, FlexRay o Ethernet, y como novedad también es posible modelar los llamadas High Performance Computers. Estas High Performance Computers, que son una mezcla de microcontroladores, microprocesadores con otras componentes electrónicos como switches. Los microcontroladores tienen varios cores, hypervisor y todos estos detalles que pueden ser integrados en un controlador moderno, digamos. Pueden ser diseñados también con Prevision. Seguimos en la concretización del modelo. Vamos ahora de los buses lógicos a los cables. O sea, podemos también definir cómo los controladores están conectados a través de cables. Podemos definir la forma de los cables, el largo de los cables, el color, cómo están, qué tipo de conectores o conexiones son usadas para conectar estos componentes. Y por último, y ya bien concreto, el diseño de la geometría de un vehículo también es posible de generar aquí en Prevision y de administrar, a donde podemos ubicar geográficamente cada controlador y podemos también definir, por ejemplo, de cada conector individual cuáles son las características, el peso, etc. Cuando nosotros vamos de arriba para abajo definiendo cosas, definiendo partes del sistema, del diseño, estamos explicando el cómo. Cuando miramos este modelo de abajo para arriba, estamos o podemos ver el por qué. Por ejemplo, por qué existe este software, este componente de software. Este componente de software existe porque hay una función lógica, por ejemplo, que tiene que ser implementada a través de software. ¿Por qué existe esta función lógica? Esta función lógica existe porque hay un requerimiento que define que tiene que haber una función que tiene que ser implementada. O sea que tenemos los datos están conectados y tenemos un completo seguimiento de cómo estos datos han sido creados y cómo se corresponden los datos con las otras capas. Esto está todo en una base de datos. Acá podemos otra vez leer luego, o sea, tenemos un lenguaje específico, es el lenguaje de la industria automotriz. Claro que otras industrias también pueden trabajar con estos artefactos. Porque nosotros definimos en Prevision este lenguaje, también aseguramos una consistencia de los datos, ¿no? Una señal tiene ciertas características que tienen que estar definidas y ciertas conexiones con otros artefactos están también definidos en este modelo. Y luego tenemos otras ventajas usando Prevision. Por ejemplo, el Single Point of Truth es que hay solamente un lugar, una base de datos a donde está definida la verdad del modelo. Tenemos el seguimiento de los datos. Teniendo todos estos datos en un modelo, podemos escribir métricas para analizar. ¿Son los datos correctos? Podemos, por ejemplo, calcular el peso del cableado. Podemos calcular la comunicación que es necesaria a través de los buses. O sea, si la comunicación es más de lo que puede ser transmitido por un bus o no. Bus last simulación. Y teniendo todo esto en una base de datos, se pueden extraer estos datos parcialmente o totalmente según las necesidades que tenemos. En Prevision también hay muchos algoritmos que generan datos, o sea, tratando de ahorrar un poco tiempo y en el proceso. Prevision trata a través de una definición abstracta de crear
la próxima capa de datos en una definición más concreta, que luego obviamente tiene que ser completada manualmente, pero muchos datos son generados en forma automática. Prevision también, Prevision no está aislado del mundo, sino que también es capaz de comunicarse con otras herramientas, y para eso tiene una gran cantidad de interfaces que se pueden usar para incluir datos y también para extraer datos. Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos. AutoSAR es una de las interfaces. DBC, que también es conocida para transportar datos de la comunicación de los buses. Fibex, por ejemplo. O también se pueden transportar requerimientos o definiciones de cableado. Y también otros formatos más genéricos, por ejemplo, CSV o V, o también se pueden hacer se pueden generar otra clase de archivos, como archivos de texto o archivos de Excel y otros archivos más. Otro de los conceptos importantes que provee Prevision es la colaboración. En Prevision pueden trabajar en el mismo tiempo muchos usuarios. Una sola fuente, muchos usuarios que acceden a los datos. Claro, hay reglas de acceso. Aquí tenemos también administración de roles, roles y derechos que se pueden administrar también, o sea, se pueden definir también los grupos de gente que trabaja y darle derechos de acceso, ¿no? para que si los datos no están listos no los pueden ver el otro grupo o el otro team. Prevision da la posibilidad también de trabajar en muchos proyectos al mismo tiempo, también con distintos teams, usando todas estas capas que mencioné anteriormente. Bueno, el tema de las interfaces ya lo mencioné. Y Prevision brinda, como ya dije, este punto o esta fuente de datos a donde está descrita la verdad del sistema. Un modelo de datos, muchos usuarios, una fuente de datos, el seguimiento de los datos es posible. Una sola interfase de usuario, tenemos un cliente, un Fed Client, que es distribuido entre todos los usuarios. Están conectados muchos sitios con la base de datos. Se define un proceso de definición, de diseño, que es un proceso que está respetado o que tiene que ser respetado o seguido por todos los usuarios que trabajan, cada uno, por supuesto, con su pequeña parte en el proceso completo. Y la transparencia de los datos está dada. Esto quiere decir, los datos están en la base de datos, los datos pueden ser accedidos por los usuarios, obviamente si tiene el acceso a estos datos, pero los datos están disponibles para todos. Aquí un poco un detalle de cómo es la arquitectura técnica de Prevision cuando estamos usando esta colaboración, esta plataforma de colaboración. Tenemos los Fed Clients, como les dije. O sea, tenemos varias capas aquí. La capa de los clientes, la capa de acceso, la capa de la aplicación y la capa de datos, a donde van a ser grabados todos los datos. En la capa de datos tenemos un servidor de base de datos, pero también tenemos un servidor de archivos, que es un Subversion. Este servidor de archivos, en cada artefacto no solamente están los atributos y las relaciones que tiene el artefacto, también se pueden conectar a archivos, ¿no? Que están en este servidor de Subversion. Tenemos el Fed Client, tenemos también la posibilidad de acceder a través de una API a través de REST. Podemos generar aplicaciones web para acceder a los datos. Todos estos accesos están administrados por el broker, que es el que da la prioridad de los accesos y es el que administra el acceso al application server.
Este application server consolida toda la información y realiza la comunicación con la base de datos o con el servidor de Subversion. Paralelamente tenemos un server para monitorear la salud de todo el sistema, ¿no? Para ver si está funcionando bien o no. Este es un poco una figura, un gráfico donde está mostrado en una instalación de Prevision distribuida en todo el mundo, cómo se puede instalar e integrar en la informática de la empresa. Bueno, dejamos un poco la técnica, vamos un poco más a los casos de uso. Tenemos en Prevision tenemos cubrimos los dos brazos del modelo B o V, que es el modelo que es usado más frecuentemente en la industria. Bien arriba a la izquierda tenemos el diseño de la arquitectura del sistema electrónico. Tenemos administración de requerimientos. Tenemos los diseños de AUTOSAR, que podemos tener el diseño del software, pero también el diseño de la comunicación. Esto, bueno, ya lo conté, el diseño de hardware con todas sus especialidades y todos sus detalles, el diseño de cables. Acá, paralelo, en la parte derecha de este brazo, tenemos el diseño basado en funciones. De esto ya hablé un poco. Una de los nuevos features que tiene Prevision es el diseño del diagnóstico para los componentes de software. Y paralelamente a todo esto, obviamente, administración de cambios, seguridad, la colaboración que ya mencioné y la administración de variantes y de proyectos. En la parte de la derecha de esta V tenemos la administración de datos de test. Seguramente conocen ustedes las herramientas de Vector para testear, Canoe y todas las otras herramientas. En esta B o V, esas herramientas de Vector están más o menos en esta área, y en Prevision nosotros podemos administrar todos los datos que producen estas herramientas y también hacer los análisis. Hagamos un poco un foco en AUTOSAR. Cuando nosotros usamos AUTOSAR en Prevision no usamos todas las capas, o sea, nunca estamos obligados a usar todas las capas de Prevision. Usamos solamente estas tres capas, o sea, la arquitectura del software, la arquitectura o el diseño de la topología y el diseño de la comunicación. Estas son las tres capas que son necesarias para realizar un modelo de AUTOSAR. Realizar un modelo de AUTOSAR en Prevision está definido a través de un proceso. Este proceso está dado en Prevision. Claro que se puede adaptar a las necesidades de la compañía. Y se puede empezar, obviamente, haciendo administración de requerimientos, distintos productos o proyectos que están representados a través de líneas de producto, variantes para esas líneas de productos o proyectos. También hay la administración de versiones y de proyectos, también es posible de hacer en Prevision. La administración de datos de test, como mencioné anteriormente, y la integración de compañías externas a través de las interfaces que vimos antes. Prevision está integrado también en la cadena de tools de Vector, AUTOSAR, y por eso puede proveer datos para, por ejemplo, Canoe, por ejemplo, para hacer la simulación del bus, o para la herramienta DaVinci para la configuración de controladores. Prevision es capaz de exportar extractos de SU o descripciones de componentes de software. También la llamada System Description, a donde está incluido todo un sistema en un solo archivo.
Bueno, estas son las posibilidades que brinda Prevision para el diseño de autos. Con este detalle me despido de ustedes. Muchas gracias por la atención. Ahora hay una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, si tienen más preguntas, si necesitan más detalles, por favor, escriban, mándenos las preguntas y nosotros les vamos a responder. Muchas gracias y hasta la próxima.